Saludos muy cordiales para todas las personas que se encuentran. Saludos, ahora sí me están escuchando. Creo que sí, que ya lo puede corregir. Saludos cordiales para todas las personas que se encuentran en tiempo real. Me encanta poder saludarlos. Saludos para quienes posteriormente nos estén observando. Vamos a iniciar, vamos a comenzar hoy a dialogar en torno a lo que habíamos quedado. Lo último que realizamos. Creo que me quedé sin audio. Lo último que vimos fue algunos de los criterios de verdad. Vamos a tener más criterios de verdad. Eso fue lo que trabajamos el sábado. Vamos a ver otros tantos y nos resultarán muy útiles, por lo menos dos más. Pero alcanzamos a ver si me recuerdan algunos de los nombres de criterios de verdad que vimos. ¿Verdad por consenso? Perfecto. ¿Verdad por consenso? ¿Cuál otra? Verdad por Práctica. pragmática y correspondencia. Perfecto. Correspondencia. Consenso. No escuché el otro que me dijeron. ¿Me repiten? Pragmática, profe. Pragmática. Perfecto. Y autoridad. También mencionamos el de autoridad. Sí, profe. Perfecto. Hay muchos criterios y dentro de cada uno hay más. Pues no puedo decir, digamos, que todos los que sean pragmáticos, los pragmatistas, los padres de pragmatismo son todos idénticos. Dentro del pragmatismo hay diferencias. No es lo mismo, digamos, hablar de Mill, de Bentham, del mismo Peirce. Cada uno tiene su forma de entender el asunto. Al igual que no es lo mismo dentro de la autoridad atender a la autoridad al menos de intelectuales que atender a una autoridad simplemente porque la fuerza, las armas le dan la autoridad, o a la autoridad porque es la autoridad divina. Y entre la autoridad viene la tradición. Ese es otro criterio, una supuesta edad por tradición. Cuando tenemos ese tipo de criterios de verdad, es muy entendible que las personas consideren que no existe verdad en lo absoluto, porque nos quedamos en criterios que son estrictamente culturales. Hay otros que son más rigurosos, obvio. Seguimos teniendo problemas. El problema de dónde está la interpretación, el problema desde hasta qué punto puede llegarse a dar un cambio cultural, etcétera. Sí, claro. Pero hay criterios mucho más rigurosos que esos. Pero para poder entenderlo, dialoguemos un poco en torno a los criterios que me han mencionado ustedes. Entonces, vamos a comenzar a hablar de un criterio, a dar una definición corta como habíamos quedado y un ejemplo. Entonces, comencemos, digamos, con este de verdad por autoridad, por ejemplo. ¿Verdad por autoridad? ¿Quién me quiere definir verdad por autoridad? ¿En qué consiste eso? ¿Qué criterio de verdad es ese? ¿Qué tipo de verdad sería? Es una verdad que podríamos catalogar como una verdad cultural, es decir, ¿el hombre es el que crea esta verdad o sería una verdad en sí misma? ¿La verdad está en el objeto o la verdad está en la cultura es la que lo crea? Y la verdad por autoridad. Está en la cultura. Muy bien, claro. Digamos que nosotros podríamos ser aquí objetivistas o subjetivistas. Venir a decir, ¿en dónde está la verdad? Depende del criterio que manejemos. Pero si el criterio que estamos manejando es justamente este que mencionamos, que es una verdad en la cual el eje, el centro, el núcleo fuerte es estrictamente la parte de la autoridad, entonces es subjetivista. No está en el objeto. Por eso, por ejemplo, hay personas que consideran que no existe la verdad porque cada cultura tiene sus costumbres, sus tradiciones, pues claro, pero eso no sería directamente una verdad, sino un constructo, pero hay otro tipo de cosas. Bien, muy interesante. Esa primera parte, estamos hablando de una verdad subjetivista, la construye el sujeto y la sociedad. Bueno, ¿cómo es esta verdad entonces que no me la han definido todavía? La verdad según la tradición. ¿Qué sería la verdad en este caso? ¿Alguien que quiera hacerlo o comienzo a llamar?
Entonces comencemos. Querida Alejandra, cuéntame tú, ¿qué sería eso de verdad por autoridad, por tradición? ¿Qué significa verdad por tradición? ¿Cómo definiríamos ese criterio? Alejandra Estefanía. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, profe, no le escuché, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos hablando de la verdad por tradición. Esa es la que estamos hablando. Pues yo creo que es como, mm, mm, como por creencias, por costumbres que aprendemos pues en la cultura diariamente, ¿no? Más o menos. La mía como redactado tengo otras verdades. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más nos quiere complementar? En este caso, digamos que la verdad por tradición, principalmente estamos hablando de propagar en medio de determinada cultura costumbres, ritos, actos. Cuando los actos se convierten ya en algo ritual, entonces, pues, ¿no es cierto? Llega la parte del rito que genera una adherencia a un determinado espacio, a una determinada sociedad, que permite que las personas se consideren parte de ese algo. Entonces, este criterio de verdad por tradición es un criterio de verdad que el eje principal es pertenecer a determinado grupo. Querida Luisa, cuéntanos. Profe, pues yo quería intervenir ahí, pues Claro. es una comparación que yo hago, por ejemplo, por la verdad por consenso, ¿sí? En respecto a lo de la tradición, que muchas personas dicen que sienten el espíritu, en el ejemplo de la religión católica o cristiana, que sienten el espíritu de Dios en ellos, que les habló, que los tocó, que los iluminó. Ese puede ser un ejemplo, sí, para ese tipo de verdad. También puede ser pragmática, pues porque es provechosa, es algo que sirve, que le sirve a la humanidad para tener a una sociedad en conjunto en pro de algo, para tenerla como estable, bajo ética y moral que imponen pues ciertas religiones, ¿no? Y ya es eso. Muchísimas gracias, Luisa, muy interesante. Entonces, ya nos está mostrando un matiz. Estas tres que nos has mencionado tienen características en común. Estas tres que nos has mencionado, si nosotros estuviéramos hablando de una manera muy rigurosa, ¿en dónde estaría el especial acento? ¿En el objeto o en el sujeto? En las tres, en la que nos mencionaste, de consenso, en la de tradición, sobre todo estas dos, consenso y tradición, ¿en dónde estaría el foco? ¿En dónde encontraríamos la verdad? ¿En el objeto o en el sujeto? Profe, la verdad yo creo que en el objeto, porque es que en el sujeto no hay cómo demostrarlo, porque es la sensación de la persona, cómo la persona demuestra que sí lo tocó, que sí sintió el espíritu de tal cosa, que sí fue verdad lo que sintió y no solo es que la imaginación está jugando bajo sus creencias o bajo lo que repite diariamente, que Muy piensa interesante. creer. Mira qué interesante lo que nos estás hablando. Lo que nos estás mencionando es justamente el problema que les he hablado de ontología de primera y ontología de tercera persona, ¿no es cierto? Ese es un problema serio que tenemos. ¿En qué consiste ese problema? Que hay cosas que no se pueden demostrar. Y justamente por eso son criterios de verdad supremamente débiles. Entonces, cuando tenemos un criterio de verdad por consenso, es un criterio de verdad muy interesante. No es que las personas digan, vea, vamos a reunirnos y a decir, a partir de hoy vamos a llamar que X cosa, esta es, y esa es la definición. No. Usualmente no es así, usualmente es el uso el que nos permite ir describiendo cómo determinada cosa la vamos a entender. Después de mucho tiempo de utilizar una palabra, después de mucho tiempo de que haya surgido X comportamiento, ya comienza a haber un consenso en torno a ello. Entonces, es interesante cuando, por ejemplo, esos consensos pueden permitir avances racionales. Es muy interesante, claro. Y tú nos planteas que cómo podríamos pensar que fueran verdades subjetivas si entonces no serían verdades. Sí, claro, son criterios de verdad
relativamente débiles. ¿Por qué relativamente débiles? Porque cuando estamos nosotros sacando una serie de transmisionismo, de doctrinas, de ritos, de costumbres, de tradiciones, cuando estamos mostrando la cultura de un determinado pueblo, cada vez que nosotros hacemos ese tipo de cosas, entonces en últimas no hay el eje como tal, no es algo en el mundo externo, sino lo que nosotros mismos construimos, los objetos de la cultura, etcétera. Entonces, por eso es un criterio de verdad relativamente débil y se cae muchas veces en falacias. También incluso, como les mencioné y les adelantaba, hay una falacia que se llama la falacia de apelación a la tradición, de creer que algo que no tenga ningún tipo de soporte tiene que considerarse como ético, o moral, o correcto, o apropiado, o deseable en una sociedad por el simple hecho de que es una tradición. Entonces, muchos pueblos han apelado que la ablación es toda una tradición, entonces que hay que seguirla practicando. Entonces hay que mutilarle el clítoris a las niñas, que nunca tengan placer sexual, que nunca descubran qué es eso, que no puedan tener una formación completa de su ser, porque sencillamente es una tradición y las tradiciones hay que respetarlas. O, por ejemplo, en los Balcanes ha habido una tradición de hacer purgas genéticas. Entonces, el que no pertenezca a X grupo, esto es una tradición, y al ser tradición es respetable. O, por ejemplo, continuemos siendo así, pues, fuertes, al margen de que muchos de ustedes puedan o no estar de acuerdo, allí hay asuntos debatibles, pero entonces apelan a decir, uno de los argumentos más débiles, hay otros más fuertes. Esta práctica es una práctica coherente, la práctica de torturar ciertos animales para el placer general. Generamos placer, hacen que las personas se diviertan y tengan entretenimiento con la tortura de ciertos animales, porque es una tradición. Como es una tradición... Por ejemplo, las corridas de toros. Tú lo dijiste, yo no dije el nombre, pero Blanco es, ¿no es cierto? Excelente, claro. Entonces, ahí les estoy mencionando varios ejemplos de situaciones que se imponen por medio de una tradición. Pero hay todo tipo de tradiciones, es decir, las tradiciones no tienen que ser necesariamente en contra de las leyes, hay tradiciones o en contra de los derechos humanos, etc. Les estoy mostrando casos extremos, ¿no es cierto? Porque hay casos extremos. Hay otros casos que no son tan extremos, ¿no es cierto? Hay países, por ejemplo, que tienen una tradición impresionante religiosa y sacan cada año sus santos y los ponen a recorrer todas las esculturas, los ponen a recorrer por todas las calles, bueno, otros que se tiran tomates, bueno, hay todo tipo de tradiciones, ¿no es cierto? Ese criterio de verdad es un criterio de verdad que a veces se vuelve muy débil, muy endeble, cuando se quiere imponer aún a sabiendas que va en contra de un derecho humano. Cuando va en contra de derechos humanos, cuando va en contra del bienestar de la sociedad y de la comunidad, uno se podría preguntar, bueno, pero caramba, eso muy tradición y todo lo que quiera, pero entonces, porque es una tradición hay que respetarla per se, por eso se vuelve un criterio débil, aunque es enriquecedor poder encontrar y respetar la multiplicidad y la pluralidad que tienen los pueblos, y termina siendo un problema también, porque muchas veces ese respeto por los pueblos termina convirtiéndose en simple espectáculo, lo que tristemente pasa en Amazonas y en algunos pueblos nativos ancestrales que ya ni siquiera tienen sus costumbres, sino que se ponen sus trajes y hacen bailes simplemente por un par de dólares. Ni siquiera hay una tradición en ellos, ni hay un respeto, porque apenas terminan, se santiguan, se echan la bendición y se van a vivir como si fueran hombres occidentales. Ni siquiera hay un respeto por la tradición, sino que lo hacen por un par de dólares. Entonces, finalmente termina convirtiéndose en un criterio de God money, que en última sería más pragmatismo que otra cosa. Luisa, ¿qué nos ibas a decir? Profe, yo quería hacer una comparación ahorita cuando se dijo que pues lo de la corrida de toros, ¿no? Nosotros vemos mal eso, pero por ejemplo hay poblaciones que adoran a las vacas y nosotros acá las matamos para consumirlas. Entonces es algo también que nosotros vemos mal lo que hacen otras personas, pero lo que nosotros hacemos también lo ven mal otras personas. También en el ejemplo en la comunidad asiática que ellos comen, por ejemplo, roedores. Nosotros eso lo vemos malísimo. En cambio, pues ellos lo ven normal. Es algo como eso. Muchísimas gracias. Sí, digamos que cuando estamos hablando de simples tradiciones, simplemente tradiciones, atención, digamos, hay autores muy poderosos en esto.
muy interesantes que nos ayudarán a entender mejor el asunto. En algún momento, si desean, les cito algunos de esos autores para que los tengamos presentes. Pero lo que les quiero mencionar es que hay autores, por ejemplo, que plantean que la ética es mucho más profundo que una simple costumbre externa que se pueda ver. Entonces, no es solo, acaba de pararse aquí, como en una finca, acaba de pararse un barranquillo espectacular justo frente a mí, hermosísimo. Bueno, en fin, les venía mencionando, cuando se trata solo de tradiciones, es un criterio que puede llegar a ser muy débil, particularmente cuando atenta con derechos humanos, cuando atenta contra lo que debe ser una sociedad como tal. No porque alguien diga, es que es una sociedad, tiene que hacer esto porque moralmente, porque mi religión o porque mi ética me dice esto, sino porque directamente va en contra de la supervivencia. Hay cosas que lo hacen y simplemente porque es tradición, hay que respetarlo. Entonces, por eso es un criterio que puede ser débil. Bueno, pero es un criterio que se ha aplicado en la historia de la humanidad. Muchas culturas han considerado que algo es verdadero porque es la tradición del pueblo. Pero es un criterio débil. La evolución de eso, digámoslo, es cuando ya el criterio es de consenso. Es una evolución, porque de todos modos sigue siendo moderadamente relativo, puede que se aplique a X y no se aplique a Y, hay casos en donde no siempre se aplica, pero por lo menos da paso a la reflexión. Permitiría lo que antes se hacía en el ágora, lo que ahora se realiza presuntamente en los senados, en las parlamentarias, para poder dialogar, para poder buscar el bien de una sociedad, etcétera, para generar otro tipo de consensos y llegar a ser más cercanos a lo que debería ser un humano, se supone, una sociedad civilizada. ¿Cuál es ese criterio de consenso? Así a grandes rasgos. Ya me dieron varios ejemplos del de tradición. Ahora el de consenso. ¿Quién me quiere contar? Andrés Felipe, cuéntanos tú. ¿Cómo sería eso del consenso? Profe, ¿me puede repetir? Sí, estamos en el criterio de verdad de consenso, Andrés Felipe. Que cada uno de los criterios lo definíamos y dábamos algún ejemplo. Cuéntanos, por favor, de este, ¿qué tienes tú? Que que lo universal entre los hombres lleva parte de verdad, no una verdad absoluta. Gracias. Camila, ¿qué tienes tú? Camila Andrea. Profe, la verdad, ¿cómo? ¿Me repite, por favor? Consenso. Profe, pues es algo como que es porque hay muchas personas, muchos individuos de acuerdo con esa verdad, ¿no? Gracias, Camila. Natalia, ¿qué vas a aportarnos? Profe, pues yo hice un ejemplo con acá Arauca, pues viendo pues la verdad del concepto que es como una verdad que es para un grupo de individuos, ¿cierto? Entonces por acá puse este ejemplo en donde dice: el territorio araucano fue denominado afrocolombiano por la vivencia y cultura que un grupo de habitantes realizaban. Estos argumentaban que en un principio debían de ser denominados como afrodescendientes, y así fue como el gobierno investigó y llegaron a una verificación donde se les categorizó afrodescendientes. Entonces yo lo puse ahí como ejemplo porque pues en la historia pues de Arauca hubo un grupo de personas afrodescendientes que decían que eran afrodescendientes y por sí Arauca debía ser afrodescendiente. Entonces, porque para ellos era esa verdad, lucharon y lucharon hasta que Arauca quedó afrodescendiente. Entonces, ese fue el ejemplo que hice con la verdad por consenso. Magnífico, muy interesante. Me parece muy interesante y muy enriquecedor el ejemplo que nos diste. Es un ejemplo muy interesante. Digamos que la teoría del consenso, cuando hablamos del consenso, es que finalmente
puedan las comunidades llegar a un acuerdo. Ahora, el acuerdo no siempre es un acuerdo racional en donde se reúnen los grandes intelectuales a hablar sobre algo. Ojalá fuera así. Ese es el ideal, por ejemplo, cuando se comienza en la Ilustración a plantear que los grandes científicos, que los grandes pensadores puedan reunirse, investigar la naturaleza, definir cómo deberían ser las sociedades ideales, y comienza a verse el conocimiento humano como el motor que debería guiar a las personas. Genial. En Colombia particularmente se han dado casos en donde presuntamente se han hecho consensos trayendo a los grandes sabios, a los grandes pensadores de la sociedad para poder dialogar en torno a ciertos temas. Y en efecto han traído a personas maravillosas. Por ejemplo, Ginás es uno de los que ha estado en este grupo de sabios para hablar de ciertos temas. También hay otros autores que, aunque sean muy apreciados en Colombia y sean muy queridos, son muy dudosos en la comunidad internacional. Tenemos nosotros un científico que para muchos de la comunidad internacional no es científico, una persona que presuntamente ha hecho grandes aportes, según se dice en Colombia, en el campo de las vacunas, y que en muchas partes del mundo dicen que no son vacunas en lo absoluto, que lo que el hombre está haciendo es algo que tiene un nivel ínfimo de calidad y que realmente no cumple con estándares internacionales y que no permite una verdadera vacunación, pero es muy querido y muy apreciado en Colombia. Y cada vez que ahora estuvo con el coronavirus, cada 8 días acaban una cadena distinta poniéndole palabras en la boca a él, porque aquí lo tienen como la autoridad máxima, pero en muchas partes del mundo lo tienen como un personaje muy dudoso, un personaje de poca credibilidad. En todo caso, hemos tenido personajes variopintos, pero sí, hay grupos de sabios que se han puesto a pensar los países hasta determinado momento. Y es muy interesante lo que tú nos planteas, Natalia, porque nos muestras cómo de facto se logró un beneficio y una redefinición de lo que era un pueblo a partir de un consenso. Es que nosotros sí somos afrodescendientes, nosotros no solamente porque estemos en el Cauca, sino porque gran parte de nuestros ancestros no eran los ancestros antioqueños, sino que eran ancestros que venían de la parte del Cauca, y comenzó a definirse con mucha precisión, con mucha claridad, y cuando se hizo el estudio se encontró que daba lugar. Esa es la idea de consenso, es otro criterio más riguroso que el de tradición. Ahora, también es una idealización cuando se cree que todo se puede lograr por consenso. Ojalá, eso era el ideal que tenía Platón, que se soñaba por allá en la República, cuando en la República planteaba la idea de una sociedad dirigida por el filósofo. Esto es un ideal, pues puede que fuera muy importante, puede que no sabemos en la realidad si iba a tener el conocimiento pragmático para poder hacerlo, no, pero al margen de esto era el ideal de que de pronto entre los grandes sabios pudieran lograr ciertos avances. Por eso viene justamente de la palabra consensus. Les recuerdo que si no hacemos las actividades, no tiene sentido el aula invertida. Por favor, cuando vengan al aula invertida, vengan después de haber realizado las actividades. Muy bien, entonces esa es la parte del consenso. Le recuerdo también que cuando yo saco una X nota por la participación, no es porque se hable mucho o poco, sino porque tengamos noción de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pasemos a otro criterio que también vimos, el criterio de autoridad. Camila Andrea, cuéntanos por favor, ¿cómo es eso del criterio de verdad por autoridad? ¿En qué consiste eso? Pues consistiría en la verdad que le imponen a uno, profe, ¿cierto? Que se impone por eso mismo, por ser autoridad, entonces uno cree que es una verdad absoluta porque se le impone desde un principio. Gracias. ¿Tienes algún ejemplo de pronto? No, profe. Podría ser, por ejemplo, el inculcar la fe. Ah, bueno, muy interesante. Es muy curioso cómo me gustó ese ejemplo, porque es muy curioso cómo las personas después consideran que voluntariamente decidieron tener una fe y la defienden. Es que a mí nunca me impusieron nada. No, eso es absolutamente falso. Si la persona está teniendo X fe,
es porque nació en un X contexto, si no, no lo hubiera tenido. Pues es así de simple como si ustedes hubieran nacido en medio de la África tribal, no, digamos que sean cristianos, no serían cristianos, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo, o si ustedes hubieran nacido en medio de Rusia, no serían cristianos, o si ustedes hubieran nacido en Cuba, pues tampoco, ¿no es cierto? Entonces cada uno depende, o bueno, o si hubiera nacido 100 años antes, o si hubiera nacido en Siberia, o si hubiera nacido en India, o si hubiera nacido en Arabia Saudita. Entonces, pues, claro que juega un papel muy grande en la comunidad en la que estamos, la época en la que estamos y las tradiciones que tenemos, la autoridad que juega nosotros. Antes de Luisa, ya le voy a dar la palabra a Luisa, pero quería hablar también María José. No te arrepientas, María José, bien puedes participar, te Sí, escuchamos. señor. Pues, profe, yo quería dar el ejemplo, digamos, como en la Edad Media, que la mayor autoridad era la iglesia y que pues todo era lo que decía la iglesia y lo otro era falso. Y no solo fuera falso, sino que había consecuencias civiles y penales, ¿no es cierto? Porque Estado y religión eran lo mismo. Entonces eso llevaba, desencadenaba incluso con que la persona que se fuera considerado hereje podía morir. Entonces llegábamos a extremos, ¿no es Sí, cierto? señor. Particularmente las damas, que siempre fueron las acusadas de brujería. Que Entonces era fueron mucho... sacrificadas. Veíamos una dama que nunca se fijó en nosotros. No se fijó en nosotros, pero yo sé cómo me puedo vengar. Yo la vi anoche, tenía un gato negro y le estaba hablando y estaba haciendo un ritual en su casa y comienza un auto de fe. Entonces, complicadísimo, ¿no es cierto? Gracias, María José, interesante aporte. Luisa, ¿qué nos ibas a decir? Profe, yo iba a decir que pues a pesar de todo siempre ha existido el valor de la libertad de pensamiento. Pues sí es verdad que antes era más riguroso, ahorita en la actualidad, a pesar de que nacimos bajo familias religiosas o que tenemos una religión por encima, pues ya tenemos medios que nos permiten pensar por nosotros mismos y decidir si creemos o no. Pues antes también, porque los más grandes pensadores, pues por medio de su razonamiento hacían este tipo De de reflexión. qué, de reflexión, y ellos pues trataban de demostrarlo más a la profundidad porque en su tiempo pues era más la presión que ejercía sobre ellos y muchos eran castigados, pero en la actualidad esto se da mucho más fácil independientemente de donde seamos y donde estemos. Muchísimas gracias. Muy interesantes los aportes que me han brindado, les agradezco muchísimo. Incluso en esa misma línea, solo siguiendo esa línea que me están hablando, es muy sabroso de pensar en eso. Porque hay autores que lo llevan al extremo y nos ponen a reflexionar. Listo, pero ¿no será que incluso, por ejemplo, la persona que decide no ser creyente, dígase agnóstico el que no le interesa, o ateo el que definitivamente lo niega de tajo? Hay ateos proselitistas, hay ateos totalmente mesurados, hay de todo tipo, ¿no es cierto? Pero hay autores que nos afirman, por ejemplo, que tanto de un lado como del otro, finalmente somos eso, es justamente por donde nacimos. O sea, no hubiera sido factible pensar en ser ateo o en ser agnóstico en la medida en la que lo somos, o en ser creyente en la medida en la que lo somos, si no hubiéramos tenido las tradiciones que nos inculcaron. Hubiéramos sido totalmente diferentes. Es muy interesante, por ejemplo, cuando Kuhn, por decir algún asunto, un ejemplo cualquiera, cuando Kuhn nos lleva al extremo y nos plantea que incluso es justamente gracias a la persona que ve en dónde están los orificios del sistema, en donde encuentra cuáles son los errores, que puede darse un rompimiento de una revolución científica, surge un nuevo sistema que ya es invulnerable en donde él descubrió el agujero. Es decir, justamente se propicia la existencia de personas que puedan pensar de una manera sistemáticamente diferente para poder encontrar justamente dónde están los errores y fortalecerlo más. Bueno, son reflexiones interesantes, pero el asunto de todos modos queda en el aire. Lo que nos plantea, para ponerlo con casos concretos, resulta que en X época surgió una teoría, pero resulta que la teoría no surgió por un solo personaje. Hubo dos personajes en lugares totalmente diferentes que nunca se vieron y que nunca hablaron entre sí, y sin embargo, con muy pocos años de diferencia, descubrieron el mismo tipo de teoría. ¿Por qué? Porque es una época propicia para poder llegar a ciertos descubrimientos. Entonces somos fruto de nuestra época. En pocas palabras, tanto por tradición, por consenso, por autoridad, nos muestran unos tipos de verdad muy culturales. Bueno,
Eso es supremamente interesante y les agradezco enormemente los aportes. Dentro de la verdad, del criterio de verdad por tradición, tenemos dos líneas. Verdad por tradición humana y divina. Entonces está la tradición de la divinidad que sea. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en India tendríamos un sistema de castas rigurosísimo. En India no se sabe verdaderamente cuántas personas hay, por ejemplo, porque los parias dan asco, les generan asco y repudio. Se supone que una persona que no sea paria no puede tener contacto siquiera con un paria. Se volvería inmundo de solo tocarlo. Entonces no podemos saber el número exacto de personas que pueda haber por un sistema sacerdotal de castas radical, brutalmente radical. Precisamente ese fue como un aporte enorme que trajo el budismo sobre el hinduismo, que fue como liberarse un poco del sistema de casta sacerdotal que oprimía de una manera tan espantosa. Siendo así las cosas, ese tipo de sistemas nos plantean una idea de lo que es verdadero y de lo que es falso por una autoridad divina. Y ya la autoridad divina fue la que lo impuso. Ustedes ya nos dieron ejemplos de acá, mucho más de acá, del corte cristiano, pero también existen en otros lugares del mundo, más y menos radicales. Pero hay otra que es por autoridad humana, en donde se le hace un culto, digamos, a la autoridad y al poder humano. ¿En dónde se ve eso? Que es lo que diga fulano y es la palabra de la persona, no porque sea divino, sino por el poder por el que está investido. ¿Han visto ese tipo de casos? No de autoridad divina, sino de autoridad humana, que el criterio de verdad sea de autoridad humana. Profe, pues en las fuerzas militares y en todos los sistemas que tienen autoridades, digamos, muy, bueno, sí, los que tienen todos esos sistemas totalitaristas, ¿no? Perfecto, Wilmer, claro, cualquier tipo de fascismo, ¿no es cierto? El tipo de fascismo que sea, se da. Y en la vida castrense es muy común. Cuando todo el que piense diferente, hay una doctrina no muy oculta detrás, que es la doctrina del enemigo interno, que cualquiera que piense distinto es enemigo. Hay que destruirlo, hay que censurarlo, no merece hablar, es un enemigo, hay que acabarlo, es un cobarde, es una patria, etc. Bien, ahí tenemos una serie de posibilidades de esos criterios. O sea, yo los estoy llevando a los casos que pueden ser nocivos, en todos los casos que les he planteado, pero no siempre es nocivo, ¿no es cierto? Les he mostrado, por ejemplo, en dónde está la debilidad del consenso, que se idealiza, pero que en realidad no es tan así, en dónde está la debilidad de la tradición, en dónde está la debilidad de la autoridad, para ver que son nociones como criterios de verdad muy débiles, y por eso la persona que haya crecido pensando que eso es la verdad, va a decir que la verdad es relativista, que depende de las personas. Vamos a otro criterio, a un criterio más fuerte. Vamos al criterio correspondentista. ¿Cuál es el criterio correspondentista? ¿Alguien me quiere contar? Tanto la definición que le dio, bueno, o al pragmático primero, vamos primero al pragmático. ¿Quién me quiere contar el pragmático? Vamos con Darlan. Darlan, cuéntame por favor qué definición o qué ejemplos diste del criterio pragmático de la verdad. Darlan Jeffrey. Ya, profe. Pragmático, ¿cierto? Sí, así es, pragmático. Bueno, pues si fuera el criterio pragmático es una tendencia idealista, o sea, de tener una idea de algo, más que todo es en una creencia. Profe, el ejemplo que usted me da es el que expliqué en la anterior clase, ¿no? Muchas gracias, Darlan. Escuché como con mucha latencia, entonces no te puedo escuchar preciso. ¿Ya terminaste la idea? Creo que sí, creo que ya cerraste. Haider, ¿nos puedes aportar también algo respecto al criterio pragmático? No hay problema, Darlan, yo entiendo, pero seguro que cuando suba la sesión se escucha bien, casi siempre se escucha bien cuando lo subimos, pero en el momento se escucha muy mal. Si quieres nos escribes el aporte. Haider Andrés, ¿qué nos puedes dar sobre el aporte del pragmatismo? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto.
Bueno, pues, o sea, yo creo que el criterio pragmático es como son consecuencias favorables o desfavorables que derivan de un determinado tipo de interpretación. O sea, digamos que cuando a ti te dicen algo y tú lo interpretas mal, pues hay una consecuencia. Y pues si yo, o un ejemplo sería como, pues en los militares, en la guerra, cuando sí sí y cuando sí no, pues eso, yo más me refiero como que es algo como favorable y desfavorable lo toman. Así yo, no sé si estoy mal o el Pues punto de vista. no, no es que estés bien o estés mal, fue muy ambiguo, ¿no es cierto? No es muy preciso. Entonces, pero en la medida en la que escuchemos más de lo que nos estás diciendo, posiblemente podamos entenderlo mejor. Juan Felipe, ¿tú qué nos dices? ¿Qué nos quieres aclarar? ¿Qué entiendes por el concepto del pragmatismo o qué ejemplos tienes? Y después de Juan Felipe, Wilmer, que Wilmer les levantó la mano. Pues, profe, pues, a ver, es que, a ver, el pragmatismo más que todo es como para buscar la verdad en sí, un poco así, de una doctrina moral o religiosa. Y uno al hacer eso, pues, es como contradecir unas ideas que de pronto están bien sustentadas o que, bueno, hay dos opciones, contradecir unas ideas sustentadas o unas ideas que no lo están. Y, por ejemplo, pues a ver, si uno juzga como una religión, por ejemplo, que en este caso pues hablemos la mayoría, yo creo que de los que estamos aquí, que es el catolicismo. Si juzgamos o contradecimos esas ideas, pues es como un poco contradecir como ideas que llevan nuestros padres o nuestros abuelos y que muchos de ellos pues no es que estén o sea, pues muchos de ellos, perdón, están muy arraigados a la Biblia, al catolicismo, que en pocas palabras hacen que meten más en vez de lo moral y lo ético en lo que hablan, meten más que todo en los prejuicios. Entonces yo creo que es un poco complicado en esa parte. Gracias, Juan Felipe, muy amable. Con esos ejemplos nos mostraste un poco, es decir, ocurrió algo parecido a lo de Heidegger, que no hubo una precisión absoluta, pero con los ejemplos que nos diste fue más entendible, ¿no es cierto? Eso es importante, que nos aporten ejemplos. Al aportarnos ejemplos, uno puede entender mejor qué es lo que la persona está tratando de decir. Gracias, eso ayuda. Wilmer, cuéntanos tú qué tienes para este asunto. Bueno, profe, el pragmatismo es aquello que nos conviene y nos interesa, y es lo que tiene validez y es verdadero. Es básicamente acoplarse a lo que La definición fue pragmática. Tu definición fue para ponerlo claro, tu definición fue pragmática. Es eso, digamos un ejemplo claro, digamos un partido político de extrema izquierda que digamos subió al poder, ¿no? Y necesita el consenso de los parlamentarios para subir una ley, y pues necesitan llegar a aliarse con aquello pues, que es completamente opuesto a lo que ellos piensan, ¿no? Y se alían porque es algo pragmático y les conviene. Perfecto, muy interesante, muchas gracias, muy interesante. Mira, hay una cantidad de teorías que son elucubraciones, pero profundísimas. Bueno, y eso es lo que se aplica, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? El pragmatismo trata de romper por completo, no puedo decir que hay un único pragmatismo, ¿no es cierto? Eso quiero precisarlo porque hay muchas ideas de pragmatismo. Tenemos entonces las ideas de Peirce por un lado, que son muy profundas y que apenas ahora se están descubriendo porque gran parte de sus textos estuvieron guardados. Y lo que hizo Peirce fue adelantarse a cantidad
enorme de filósofos que hoy en día son importantísimos, como Popper. Él se adelantó muchísimo a ellos. Entonces, por un lado está Peirce, por el otro lado filósofos modernos como Hack, como Hilary Putnam, tenemos Bentham. Bueno, hay una cantidad de ideas de qué es el pragmatismo, pero les voy a decir unas pocas generalidades. La idea del pragmatismo es el significado y las cosas no están directamente en los objetos, sino en la forma en la que nosotros los empleamos y los nombramos. Si la forma en la que yo empleo algo y nombro algo tiene resultados prácticos, entonces eso ya deberíamos usarlo. No ponernos a pensar en cosas trascendentales, en si está unido, si hay un vínculo entre la palabra y el objeto, si esta definición es profunda o no. No, simplemente dar resultado sirve. Entonces, por ejemplo, no hay que tener una certeza absoluta, entonces no se necesita una verdad trascendental. Nos alejamos de la idea de fundamentalismo. Siempre vamos a poder equivocarnos y la idea es ir mejorando paso a paso. Entonces hay una idea de falibilismo que nos lleva justamente a la posibilidad, como lo que nos plantea Popper, que la ciencia es útil si se puede falsar. Si le encontramos un error y se falsó, entonces no era una teoría fuerte, busquemos otra que no tenga esos errores. Entonces, es que en la práctica nos resulte útil, que en la práctica nos resulte importante, que en la práctica lo podamos emplear, que lo podamos tener. En las teorías de la verdad son de tipo coherentista, es decir, nos estamos adelantando a la de la próxima sesión. Si lo que yo digo se relaciona con el sistema de cosas que yo entiendo y en la práctica se usa, genial. Entonces, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, si bien es cierto que en el trópico no hay estaciones, es decir, no hay invierno ni hay verano, no existe el invierno y el verano en trópico, nosotros vivimos en el trópico, entonces como vivimos en el trópico no hay invierno ni verano, pero sabemos que este mes es un mes en el que va a llover y va a haber lluvias y estamos seguros que va a haber lluvias, entonces no es el mejor mes para estar construyendo, para estar arreglando carreteras, por ejemplo. Si podemos dejarlo para X meses donde sabemos que va a estar más seco, aunque llueva y el trópico puede ser un caos, pero al menos es un mes un poco más seco, sería más apropiado para hacer ese tipo de reparaciones. Eso es pragmático. Eso es pragmático. No hay que ser trascendental, no hay que irse a una cosa elevadísima, ¿no? Algo que sea pragmático, algo que sea práctico. ¿Les quedó más claro ese criterio de verdad? ¿Sí? ¿No? No escucho nada. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y vamos por último con la verdad correspondentista. Esa es muy fuerte, esa es una de las más fuertes. La pragmática es muy fuerte y está muy en boga. A veces algo que sea práctico, corremos el error, el riesgo más bien, el enorme riesgo de por buscar algo práctico, pasar por encima de cosas que sean más importantes, simplemente porque necesitamos algo que nos dé resultados en el momento. Ese es el riesgo de lo pragmático, pero es muy usado, es muy importante y la mayoría de filósofos de origen anglosajón, al margen de lo distintos que sean sus teorías, tienen alguna tendencia pragmática. Entonces, hoy en día es muy relevante y ha cobrado inusitada importancia. Pero vamos a una que tradicionalmente ha sido súper importante, la correspondentista. Veamos con Paula Andrea. ¿Qué nos quieres contar, Paula Andrea, de la teoría correspondentista? Bueno, nos habla de que algo es verdadero si la afirmación es igual a los hechos. O sea, si lo que yo estoy afirmando, lo que estoy diciendo, se puede contrastar con el mundo sensible, con lo que está a nuestro alrededor, con lo que podemos tocar, con lo que... Bueno, sí, eso. Perfecto. Es un criterio de verdad muy fuerte por eso. Porque no es de tanto hablar. Ve, ahí está el mundo, compruébelo. Ahí está el mundo. Haga usted mismo el experimento, hágalo, ahí está. No le estoy echando carreta. Para eso está el empirismo. Podemos llevarlo a la práctica. Muy interesante. ¿Tienes algún ejemplo? Pues yo puse el actual presidente de Colombia, es Iván Duque. ¿Y eso lo podemos contrastar? ¿Eso será contrastable? ¿Será que lo podremos contrastar? Bueno, sí, digamos que sí. Con jefe y todo, pero digamos que sí. Santiago, muchas gracias, Paula, por el ejemplo. Muy irónico, por cierto.
Santiago, ve, digo Santiago, a mí me voló. Santiago está en la clase. Otro ejemplo. Este es otro ejemplo. ¿Tiene valor de verdad? ¿Santiago está en la clase? Sí tiene valor de verdad. ¿Cuál? Sí ¿Verdadero? tiene verdad. Sí. El falso. Tiene valor de verdad, pero es falso. Bueno, listo, ya, con eso quedó muy claro, yo creo. ¿Alguien quiere regalarnos algún ejemplo más? Por ejemplo, yo había hecho una Dale, dale. que pues es muy... mi gata tuvo un perrito en su parto, entonces es una verdad falsa. El valor de verdad es falso. El valor de verdad, no lo pongamos así como tan extraño, pues que es una verdad falsa. No, el valor de verdad es falso. Muy bien. Esto es muy fácil porque cualquier proposición que utilicemos la podemos contrastar. Si yo digo, la puerta está abierta, y si por contexto se entiende que estoy hablando de la puerta de acceso a este lugar en el que estoy, a la biblioteca, al estudio, entonces tiene valor de verdad. Yo observo y les cuento, la proposición que les dije es falsa. Ahí está la puerta, pero está cerrada. Entonces se puede contrastar, siempre teniendo presente que hay cosas que son mucho más complicadas, ¿no es cierto? El gato está vivo o muerto, depende si le preguntamos a Schrödinger, ¿no es cierto? Si está dentro de la caja. Bien, un abrazote enorme, muchas gracias, espero que haya sido de provecho, que hayamos profundizado mejor y ya en la próxima comenzamos a hacer más ejercicios. Para la próxima sesión les dejaré otro tipo de ejercicios que serán los que usualmente tenemos. Estos primero han sido como de una preparación. Espero que les haya estado de todos modos gustando y que les haya servido bastante. Un abrazo enorme, les deseo lo mejor. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Un gusto, feliz noche. Vale, muchas gracias, profe. Chao, profe, gracias por todo.